Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Padre Celestial, Dios mío, esta tarde, Señor, que has tomado el control del culto, Dios mío, Señor, porque tenemos la fe y la confianza de que tú sigues vivo, Padre, en el día de hoy, Señor. Por eso, Padre, también presentamos tu palabra, Señor, sabiendo que tú eres el que reparte el pan, Dios mío. Nosotros nada podemos hacer, tan solo somos administradores tuyos, Señor. Mítenos, Padre, para decir lo que tú pongas en nuestras vidas, Dios mío. Por lo tanto, igual que has tomado el control del culto hasta este momento, Señor, también tomes el control de mí, Dios mío, Señor, de mis pensamientos, Padre, y puedas obrar y hacer tu voluntad en cada corazón y en cada vida, Padre. No solo, Padre, aquellos que estamos aquí, sino a todo aquel que pueda escuchar tu palabra por medio de internet, Dios mío. Confiamos, Padre, que lo puedes hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alabamos al Señor. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios que esta tarde he tomado, como he leído, está en el libro de Jueces, en capítulo 15. Y nos habla, como bien sabemos, sobre Sansón. Sansón, mis hermanos, fue predestinado por Dios. Él no escogió ser juez de Israel, sino que Dios escogió ese cargo para él. Porque todos, mis hermanos, tenemos fallos, tenemos errores, todos tenemos caídas. ¿Y sabe qué? El Señor sabe esas caídas, sabe esos tropiezos, pero aún así Él nos predestinó, porque su amor fue más grande que nuestros grandes pecados, fue más grande que nuestras caídas, porque el amor es eso, mis hermanos. Pablo nos lo dice, que el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no tiene envidias, el amor no te juzga. Y como el Señor es todo amor, el Señor, aun sabiendo lo que Sansón iba a hacer, Él lo predestinó y lo escogió para el cargo que el Señor le dio. Fíjense, hermanos, cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos quiere. Quizás en algún momento de nuestras vidas todos vamos a caer, vamos a tener un momento de gran gozo en nuestras vidas, de gran júbilo, pero de un día para otro, mis hermanos, sabemos que nuestro adversario, el diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus, mis hermanos, tenemos guerras. Es una guerra espiritual la que tenemos hoy. Antes había una guerra más carnal, porque la tribulación y la angustia venía físicamente, te golpeaban, te mandaban a los leones, pero hoy es más una guerra espiritual. Y cuando usted cae, mis hermanos, en alguna cosa, el diablo, que está como el león rugiente buscando a quien devorar, él vigila a su presa. Y cuando más débil está, cuando más se aparta de la manada, ahí es cuando él va a atacar a su presa. Porque la oveja, mis hermanos, cuando más débil está, es cuando se aleja de la manada. Porque si no está el pastor, está el perro que guarda a las ovejas. Pero de una manera u otra, están todas protegidas entre sí. Pero cuando alguien se aleja de la manada, que está al cuidado del pastor, queda ausente a la garra de Satanás. Pero el Señor, mis hermanos, sabe que vamos a caer en ese momento y sabe que vamos a tropezar, pero su sangre aún es autosuficiente para perdonar nuestra tribulación, para perdonar nuestro pecado. Porque si te acercas a Él, mis hermanos, arrepentido, alcanza misericordia. Y mientras Él siga aún en el trono de intercesión, porque Él está en el trono del Padre intercediendo por usted y por mí, esa promesa aún sigue vigente para mí y para usted. Y aunque pase el cielo y la tierra, si Él sigue ahí, en ese trono de intercesión, hasta que Él venga, usted y yo aún tenemos oportunidad para perdonar nuestro pecado, para ir a Él con arrepentimiento, para ir a Él, para que nos sane, para que nos ayude, porque es un Dios que su misericordia va de generación en generación y nunca acabará, y eso es la palabra de Dios. Y mis hermanos, como hemos dicho, Dios dio la promesa a Israel de que Él
Él salvaría a esta generación de Israel por mano de Sansón. Como bien sabemos, Sansón tenía que guardar los votos de Nazareato. Y él aquí se encontraba en una situación en la que él se había vengado de los filisteos. Y ahora los filisteos venían a vengarse de Israel. 1000 filisteos, mis hermanos, se acercaban allá a Israel. Y sus hermanos, los israelitas, fueron a buscar a Sansón y le ataron con cuerdas nuevas y lo entregaron a los filisteos para que atacaran a Sansón y a ellos lo dejaran tranquilo. Y en ese momento, Sansón atado, mis hermanos, con ninguna posibilidad de sobrevivir, dice que el Espíritu de Jehová descendió sobre él. Y las cuerdas que eran nuevas se deshicieron como si se quemaran, porque el Espíritu de Jehová descendió sobre él. Y él, mis hermanos, buscando algo, encontró una quijada de asno, como bien sabemos, y con ella mató a 1000 filisteos. Pero, ¿qué es el hombre, mis hermanos? Nada es. Sansón nada podía hacer con sus manos atadas. Pero Dios, mis hermanos, que tenía un propósito con Sansón, su promesa estaba vigente, mis hermanos, porque Sansón aún tenía el voto de Nazareato sobre él. Él aún guardaba su palabra con él, y Dios estaba con su siervo. Y cuando él tomó aquella quijada de algo, mis hermanos, se podía ver pronto en un instante. Porque, ¿qué puede hacer una espada contra armaduras de bronce? Contra un escudo resistente, contra una espada de doble filo de hierro. Nada puede hacer un hueso seco que llevaría tantos días ahí. Pero el Señor, mis hermanos, es sencillo. Él se mueve de la manera que nadie espera. Cuando todo el mundo espera algo grandioso, Dios se esconde en lo más simple, se esconde en lo más sencillo, y ahí hace su obra. Y ahí estaba Sansón, mis hermanos, con un hueso, mis hermanos, con una quijada de asno, venciendo a multitud de filisteos. Y podemos ver al Señor escondiéndose en esa simplicidad. Cuando David, este hombre ungido por Dios, este hombre ungido por rey, sirviendo al rey Saúl, atormentado por espíritus que venían de parte de Dios. Y este muchacho, un muchacho que sabía tocar el arpa, él se acercaba de Saúl y él tocaba ahí su arpa. Y cuando él tocaba el arpa, los espíritus malos se iban y Saúl quedaba en calma. Pero ese arpa, mis hermanos, nada podía hacer por sí mismo. Ese arpa tenía que ser controlada por David. Esa arpa, mis hermanos, no tenía vida propia. Tenía que ser controlada por ese gran maestro, el gran músico, el cual era David. Porque Dios, mis hermanos, necesita a gente humilde, a gente que se deja gobernar, a gente que se deje dirigir. Porque Él se esconde de los sabios, Él se esconde, mis hermanos, de la gente intelectual, como los grandes maestros de Israel. Todos esperaban al Mesías, todos esperaban a Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba en el desierto, aprendido de la naturaleza de Dios. Ahí estaba Jesucristo, el Cordero, delante de ellos, y aún Nicodemo, este gran hombre que estaba en el Sanedrín, no podía comprender sus escrituras, porque era necesario un nuevo nacimiento. Por eso el Señor busca a gente que sea sencilla de corazón, a gente que se deje gobernar, gente que se deje dirigir, y de esa cosa que no vale para nada, como ese hueso que tomó Sansón, como esa arma que tenía David, que por sí solo nada podían hacer algo útil con esa cosa, mis hermanos. Como Moisés, mis hermanos, él fue a ver esa zarza. Fíjese, qué hombre, un hombre con gran sabiduría, que salió de Egipto, mis hermanos, con mucho conocimiento
a Moisés de todo su intelecto, de toda su sabiduría, de toda su inteligencia, para hacer de él el lugar que Dios le había preparado. ¿Ven? Moisés quería salvar a Israel en ese tiempo, cuando él era joven, cuando tenía la fuerza, cuando tenía el vigor de defender a su pueblo. Pero ese no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios llega cuando nosotros lo dejamos en sus manos. Y se trata de usted y yo, lo dejamos en las manos de Dios. Si solamente por un momento nos pusiéramos a pensar que Él puede ver toda la tierra desde el lugar donde está. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestras vidas. ¿Sabe cómo nos encontramos? Nos preocupamos de más, mis hermanos. El Señor mismo nos lo dijo, que los pajarillos no siembran ni siegan ni recogen en graneros, pero mi Padre Celestial las alimenta. O como los lirios, mis hermanos, del campo. Ni un Salomón, con toda su gloria, vistió como uno de ellos. Pero nuestro Padre Celestial, que sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos, sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pues nosotros, mis hermanos, siendo personas que han sido predestinadas por Dios, que sabe que vamos a fallar, que vamos a tropezar, pero Él aún así está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejará pasar necesidad, no nos dejará pasar hambre, no nos dejará pasar por ningún lugar que no podamos pasar. Porque dice la palabra de Dios que Él no tienta, o más bien no prueba a nadie más de lo que puede ser probado. Él sabe hasta dónde va a llegar, y si Él le ha puesto un grado de dificultad, es porque usted tiene que pasar por ese grado. Si usted pasara por algo más fácil, usted no podía ser probado, como el oro. Como hemos dicho, el oro, dijimos en una ocasión, necesita una temperatura para derretirse. Si no llega a esa temperatura, no se puede probar si es oro o no es oro. Quizás es otro material, quizás está mezclado, pero cuando llega a esa temperatura en la que se funde, ahí se ve si es oro verdadero o es oro falso. Y Moisés, mis hermanos, este hombre ya vaciado completamente, el cual no sabía hablar, tartamudeaba, ya no podía exponerse a hablar en público, tenía vergüenza. Ahí fue enviado por Dios, con una vara, esa vara que hizo por mano de Dios las señales de Moisés. Así, usted y yo, mis hermanos, somos o deberíamos ser instrumentos escogidos por Dios. Pablo, mis hermanos, un hombre también con mucho intelecto, sabe de una manera. Y cuando Dios lo dejó ciego, fue a Ananías y le dijo: Ananías, ve a la calle derecha y ora por un tal Saulo de Tarso. Y él empezó a reconvenir y decirle: Señor, este hombre ha hecho esto, este hombre ha hecho lo otro, tiene fama de que hace esto. Pero dijo el Señor: veis, porque instrumento escogido me es este. Amén. Fíjense, mis hermanos, Dios nos escoge por algo. Dios nunca se equivoca. Si da la casualidad de que algo parece que está saliendo mal, es momento de confiar en Dios, es momento de esperar en Él, porque Dios a nada se le pasa por alto. Amén. Y si en aquel tiempo, mis hermanos, en el tiempo de Sansón, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, dice la palabra de Dios, Jesús dijo una vez, que a mí me juzgáis por llamarme hijo de Dios, cuando a los profetas los llamaron dioses. Amén. Eso dice la ley, a los profetas los llamaron dioses, porque cuando venía el Espíritu de Jehová sobre ellos, ya no eran ellos, era Dios hablando por ellos. Amén. Cuando alguien venía, así dice el Señor, ya no era Elías, ya no era Eliseo, ya no era Jeremías, era Dios escondido en sus siervos. Y cuando una hermana canta una alabanza, cuando alguien dice una palabra y llega a su corazón, ya no es una hermana que canta una alabanza, ya no es alguien que te da un consejo, es Dios que está oculto en su hermano y su hermana. Porque Dios se oculta en simplicidad. Dios no espere que le venga, puede venir así, pero Dios no actúa de esa forma. Dios actúa siempre de la misma manera, en simplicidad, en humildad, en sencillez. Y si usted
usted busca a Dios así, siempre lo va a hallar. Como hemos dicho, si a esos hombres Dios los llamaba, la gente les decía dioses, porque eran hombres inspirados por Dios, ¿cuánto más en el día de hoy? Si hoy nos dejamos gobernar por Dios, si hoy, mis hermanos, nos dejamos guiar como Sansón, como aquella quijada de asno, como David tocaba el arpa, mis hermanos, y esa arpa daba el sonido adecuado. Si nosotros nos dejamos guiar con esos instrumentos, hoy seríamos también unos dioses en esta tierra. Porque dice la palabra de Dios que nosotros recibiríamos poder de lo alto y daríamos testimonio en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo cual es el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo en mí. Y no solo eso, sino que tenemos el poder que viene de lo alto. Amén. Ya no solo por un momento, como lo tuvo Sansón, o como lo podía tener David, que podía venir de inspiración y hablar, sino que ahora Dios está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y ese Espíritu Santo, mis hermanos, ese poder que viene sobre nuestras vidas, nos actuará en nosotros cuando nosotros nos dejemos dirigir, cuando nos dejemos gobernar. Si nosotros nos dejamos gobernar y dirigir, entonces Dios podrá actuar. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto me recuerda a cuando los israelitas pasaron por el desierto. Esta generación antigua quedó postrada en el desierto, porque no vivía Dios en ellos. Ellos seguían viviendo en sí mismos, llamaban las cosas del mundo. Pero una vez que pasaron el Canaán, pasaron el río Jordán, lo cual significa muerte, cuando murieron, mis hermanos, espiritualmente, y fueron circuncidados al otro lado de la muerte, al otro lado del río Jordán, esa era una generación nueva, una generación sencilla, una generación que había nacido de nuevo, una generación que se podía dejar y dirigir por el siervo que estaba en ese momento, Josué, el siervo que Dios había dejado en ese lugar. Y hoy tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, que puede obrar, mis hermanos, con maravillas, con señales, con prodigios. Y esa generación de hombres y mujeres, de guerreros valientes, cuando entraron en Canaán, lo único que hacían era conquistar una ciudad y conquistar otra ciudad, porque Dios le daba todo en sus manos. Y cada lugar que pisaban sus pies le era entregado por posesión. Así, si usted y yo nos dejamos gobernar por Él, si usted y yo nos dejamos hacer esa circuncisión en nuestras vidas, esa circuncisión que solo la puede hacer Josué, esa circuncisión que solo la puede hacer nuestro Señor Jesucristo, una circuncisión que viene de lo alto del Espíritu Santo. Usted, cada lugar que pise la planta de sus pies, cada lugar que usted diga el nombre de Jesucristo, así sea, así será, porque ya no es usted, es Dios en medio de su pueblo, es Dios tomando el control de su vida y de su corazón, porque Él lo prometió. Diréis este monte, quítate de aquí, esté en el mar. Si no tenéis en vuestro corazón, y os obedecería. Porque los apóstoles tenían este poder. Y si Dios es el mismo, su poder también es el mismo. Y si Él es el mismo, su iglesia también debería ser la misma, con las mismas señales y prodigios. Porque Dios no puede cambiar. Como sabemos, Pedro, Juan, los apóstoles, hombres sin letra y de vulgo, eran como esta quijada de asno, que no valía para nada, pero en las manos de Dios pudieron ser algo, pudieron ser siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios, y pudieron lograr señales y milagros, y no solo eso, sino repartir vida eterna a toda persona, a todo ser viviente, porque la palabra de Dios nos dice que anunciemos el Evangelio a toda criatura. Por eso esta tarde, mis hermanos, les invito que si aún nos estamos resistiendo a dejarnos gobernar por Él, vamos a dejarnos que Él tome el control de nuestras vidas. Que seamos como el arpa que tomó David, que seamos como la quijada de asno que tomó Sansón, que seamos sencillos y humildes, para que el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras vidas. Y cuando vayamos a hacer algo, seamos como Josué, que dijo, y como Caleb, sé que el Señor nos va a entregar a estos gigantes en nuestras manos.
Porque tenemos una promesa. Y si usted tiene fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nada podrá ir en contra de usted. Porque ya no es usted, mi hermano y mi hermana. Es el Señor Jesucristo que va con usted. Como David, yo iré y te cortaré la cabeza en nombre de Jehová de los ejércitos.